Empezar con esta clase de introducción a la lógica. Esta clase va a estar bastante cargada y vamos a ver esta introducción en 7 partes. Primero vamos a analizar la función de la lógica, para qué sirve. Después vamos a ver la estructura de los razonamientos. Después vamos a ver la distinción y relación entre enunciados y proposiciones. En cuarto lugar vamos a analizar brevemente la diferencia entre lógica deductiva y no deductiva. En quinto lugar, y esta es la parte más importante tal vez de la introducción, vamos a ver el concepto, la relación y la distinción entre verdad y validez. En sexto lugar, analizaremos la lógica entendida como un lenguaje formal y simbólico. Y en último lugar, vamos a analizar la lógica como un cálculo. Partamos por la función de la lógica. Los razonamientos son cosas que hacemos los seres humanos cotidianamente, no algo exclusivo de la ciencia. Todos los seres humanos razonan. Ejemplo de ello es que todos estaremos razonando en este momento algo como lo siguiente. Si se levanta la cuarentena, rendiré final presencial. Levantaron la cuarentena, por lo tanto, rendiré final presencial. Aquí el por lo tanto da cuenta de una especie de propensión, necesidad de que si lo que está cierto, si es cierto lo que está antes de ese por lo tanto, tiene que ser cierto lo que está después. Eso es un poco el sentido intuitivo que tiene ese por lo tanto y que vamos a ir profundizando en qué quiere decir esto. Pero lo fundamental es que todos los seres humanos razonamos. ¿Para qué sirve razonar? ¿Para qué puede servir? Voy a proponer que principalmente se pueden ilustrar tres razones, tres motivos por los cuales sirve razonar. Uno es convencer a otros de la verdad de algo, ¿cierto? Los demás requieren que les demos argumentos para convencerlos de ciertas cosas. El segundo, y tal vez el más general, es sustentar la verdad de una conclusión, que a primera vista puede ser poco creíble, no creemos tanto en ella, tenemos menos confianza, pero queremos sustentarla a partir de razones que son más creíbles que la conclusión. Y la razonabilidad de esas razones se transfiere a la conclusión a través de la inferencia que hace el argumento. Y en tercer lugar, se razona para producir explicaciones. En donde creemos algo, por ejemplo, que existe inflación en la Argentina o que los cuerpos en la Tierra caen en caída libre si uno los suelta, y el punto es que no sabemos por qué ocurre ello. Construimos para explicarlo un argumento en donde la conclusión es aquello que ya creemos, que la inflación argentina, que los cuerpos caen en caída libre, y las premisas o las razones son aquello que nos sirve para explicar lo que ocurre. Entonces estas tres razones uno puede partir diciendo son centrales en las motivaciones para el desarrollo de razonamiento en la vida cotidiana y en la ciencia. Partamos utilizando nuestra intuición, después vamos a plantear que la lógica es una herramienta que nos permite prescindir de nuestra intuición y nos permite mecanizar un poco este proceso, pero antes de ello tenemos que partir de un puntapié, de una motivación basada en nuestra intuición. Pensemos que tenemos este razonamiento y nuestra intuición, yo creo, a todos nos diría que es un buen razonamiento. Dice, todos los hombres son mortales. Después dice, Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Hay algo que pareciera que está bien acá, en el hecho de que la conclusión se sigue de lo que está antes, ¿cierto? Porque ¿qué nos está diciendo la primera premisa? Cuando la primera premisa nos dice, todos los hombres son mortales, está, en el fondo, tachando este espacio, este conjunto de los hombres, diciendo, esta zona que está acá, de las cosas que son hombres y no son mortales, esta zona de acá está vacía. En ese sentido lo tachamos. ¿Ok? Eso nos dice esta primera premisa. Segundo lugar, dice Sócrates es un hombre. Este individuo que está acá lo tenemos que poner en el conjunto de los hombres. Pero ¿en qué parte del conjunto del hombre los ponemos? Esta zona ya está tachada, la zona de las cosas que son hombres y no son mortales. Por lo tanto, podemos ponerlo solo en esta zona. Y fíjense que esta zona es también la zona de las cosas que son mortales. Por lo tanto, uno tendría a decir que esta información que está acá está implícita se infiere de esta otra información que está acá. Es decir, no hace falta que digamos esto, basta con decir estas dos cosas para que esto que está acá ya esté implícito, sea cierto. Es decir, si aceptamos que todos los hombres son mortales,
Si aceptamos que Sócrates es un hombre, tenemos que aceptar, está implícito en lo anterior, aceptar que Sócrates tiene que ser mortal. Otra forma de verlo es que esta información que está arriba, la información de las premisas, implica a esta otra información. Entonces, este es nuestro primer acercamiento a lo que parece ser un buen razonamiento. Pero también hay malos razonamientos. Veamos este ejemplo. Dice, algunos hombres son austriacos, Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates es austríaco. Traten de no apelar al conocimiento que ustedes tienen. O sea, sabrán que Sócrates fue un filósofo griego y que por lo tanto esta conclusión es falsa. Pero antes de saber que es falsa, piensen si no supieran nada de lo que está acá, si les convence este razonamiento. Dice, algunos hombres son austriacos, lo cual se puede simbolizar como que esta zona, la intersección, esto que está acá es la intersección del conjunto de las cosas que son hombres y el conjunto de las cosas que son austriacos, esta intersección no está vacía. Así simbolizamos que esa intersección no esté vacía con esta cruz. Eso nos dice algunos hombres son austriacos. Esta zona no está vacía. Después Sócrates es un hombre. Y aquí a Sócrates lo pongo dentro del conjunto de los hombres, porque eso no está diciendo este enunciado, pero lo pongo deliberadamente en esta zona intermedia, porque de la información que tenemos acá, no sabemos si poner a Sócrates en el conjunto de las cosas que son hombres y no son austríacos. La información no nos dice si ese conjunto está vacío o no está vacío, por lo tanto, podría Sócrates estar dentro de las cosas que son hombres y no son austríacos, o si hay que ponerlo, cuando se dice Sócrates es un hombre, del lado de las cosas que son hombres y son austríacos. No sabemos, esta información no nos dice. Sin embargo, la conclusión nos dice, por lo tanto, Sócrates es un austríaco. Más allá de que esto es falso, Sócrates no es austríaco, el punto es que la información que tenemos acá antes, independientemente de que sepamos que es verdadera o falsa la conclusión, no nos permite afirmar la conclusión. No es que nos diga que la conclusión es falsa, nos dice que la conclusión no sabemos si es verdadera o es falsa. La información que tenemos acá, esta información, no está implícita, no se sigue, no se infiere de las premisas que están acá. ¿Ok? Con esta información yo no sé si poner a Sócrates dentro del conjunto de las cosas que son hombres y no son austriacos, o del conjunto de las cosas que son hombres y son austriacos. Por lo tanto, esto no se sigue en absoluto. O la otra forma de verlo es que esta información no implica a esta otra. En tercer lugar, hay argumentos que parecen buenos pero que tienen problemas. Este, por ejemplo, dice si llueve, entonces las calles se mojan. Segunda premisa, las calles están mojadas, por lo tanto llovió. Y el tema de esto es que este razonamiento podría a algunos parecerles psicológicamente convincente. Es decir, si me está diciendo estas premisas que si llueve las calles se mojan y las calles están mojadas, entonces tiene que haber llovido. Pero no necesariamente. Piensen en este ejemplo, aunque el contenido del ejemplo no es lo importante, sino la estructura lógica que está detrás. Piensen en este ejemplo que es perfectamente posible que sea cierto que si llueve las calles se mojan, es perfectamente posible que sea cierto que las calles están mojadas, pero no por ello va a ser cierto que llovió. ¿Por qué? Porque esta premisa que está acá no me está diciendo que si las calles están mojadas es porque llovió necesariamente. Me está diciendo que si llueve, necesariamente van a estar mojadas las calles. Pero no me está diciendo que si están mojadas las calles, necesariamente va a llover. Pueden estar mojadas las calles porque la vecina regó la vereda, puede estar mojada porque hubo un festival, un carnaval que pasó, porque pasó un carro hidrante, etc. Entonces, no es necesario que sea verdadera la conclusión si son verdaderas las premisas. Sin embargo, a primera vista parece convincente. Y estos argumentos que a primera vista parecen convincentes, psicológicamente convincentes, pero son lógicamente inválidos, son las falacias lógicas. Y son peligrosos precisamente porque nos engañan, ¿cierto? Nos hacen parecer que es un argumento bueno, pero no lo es. En cuarto y último lugar, hay razonamientos que es difícil saber si son buenos o malos, ¿cierto? Por ejemplo, este dice si aumenta el gasto público o se financia con deuda o con emisión monetaria. Segunda premisa dice si no aumenta el gasto público, entonces habrá conflictos sociales o bien un cambio de gobierno. Por lo tanto, o bien habrá emisión monetaria o bien habrá un cambio de gobierno. Este argumento ni siquiera sabemos intuitivamente si es correcto o no. Entonces, sería deseable que hubiera una herramienta que nos permitiera mostrar por qué unos razonamientos son buenos y otros razonamientos son malos. Los que intuitivamente nos parecen evidentemente buenos, ¿por qué son buenos? Y los que evidentemente nos parecen malos, ¿por qué son malos? En segundo lugar, para el caso de las falacias lógicas,
Para el caso de los argumentos complicados, como los últimos dos, sería excelente también una herramienta que nos permita identificar si un razonamiento de esto es bueno o no y nos permita mostrar que un argumento que parece psicológicamente convincente, pero no es válido, no es bueno, no lo es. Y la lógica es esa herramienta que nos permite hacer esta distinción. Sin embargo, no hay que cantar victoria tan pronto y no hay que pensar que la lógica es una panacea en ese sentido. Hay importante advertencia a esta idea. La primera es que los argumentos son buenos o malos por una multitud de factores. La pertinencia, la verdad de las premisas, vamos a ver que una de las razones que hace bueno o malo un argumento, pero la lógica no se ocupa de todos esos factores y se ocupa de uno solo. Sin embargo, tenemos que será un factor muy importante. La validez, vamos a ver, es lo que se ocupa la lógica deductiva, y más en general la lógica en general deductiva o no deductiva se ocupa de en qué medida las premisas de un razonamiento apoyan una conclusión, es un aspecto importante de lo que hace bueno o malo un razonamiento. Otra precaución importante es que existen distintas lógicas que lo que difieren es en qué tipo de argumento analizan y por lo tanto qué tipo de inferencias consideran válidas o inválidas. Ahí las lógicas pueden tener mayor o menor poder expresivo, expresar una mayor cantidad de los argumentos que nosotros consideramos deberían ser considerados por esta herramienta lógica o una menor cantidad, una mayor o menor cantidad. Y a veces también hay la idea de que se pueden formalizar y tratar como argumentos tratables por la lógica, cosas que desde el punto de vista clásico de la lógica no se consideran como argumentos analizables lógicamente. Ahí eso da lugar a una controversia entre el monismo lógico y el pluralismo lógico, que en el fondo aquello de lo que debaten es si existen o no, se puede decir que existe una o varias lógicas, si tiene sentido decir eso. Y bueno, la lógica deductiva proposicional, que es la que vamos a analizar nosotros, o lógica proposicional más en breve, es un tipo de lógica deductiva, permite analizar un conjunto limitado, pero que va a ser importante, de argumentos. Antes de terminar esta sección, es importante remarcar que la lógica es una disciplina normativa o evaluativa. ¿Qué quiere decir esto? Que con la lógica nos vamos a describir cómo de hecho argumentamos. No es una ciencia descriptiva acerca de cómo los seres humanos de hecho argumentan. En cambio, es una ciencia evaluativa o normativa que lo que hace es identificar los aspectos y proponer los aspectos que hacen buenos o malos a los argumentos.